Página 1. Ética centrada en el sufrimiento, Magnus Binding, 2020. Defensa e implicaciones 0.0. Introducción. El problema del sufrimiento es el mayor problema de todos. Esta es mi convicción, y por eso me he propuesto escribir este libro, en el que exploraré el porqué y el cómo de reducir el sufrimiento. La motivación central que anima este libro se deriva de un conjunto de preguntas relacionadas que se consideran entre las más profundas que podemos hacernos. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo más valioso del mundo? ¿Cuál es el propósito más elevado que podemos perseguir? Durante mucho tiempo he estado obsesionado con estas preguntas y contemplé las muchas respuestas que la gente ha brindado, incluida la búsqueda de la felicidad, el significado, el conocimiento y el amor. Prácticamente todas esas respuestas comunes resuenan profundamente en mí, como sospecho que sucede con la mayoría de las personas. Sin embargo, en última instancia, después de un largo y resistente proceso de examen, he llegado a ver una respuesta que se destaca por encima de todas las demás: la reducción del sufrimiento extremo. Esta no era en gran medida la respuesta que quería. Sin embargo, es, sinceramente, lo que he encontrado. Y sospecho que la mayoría de la gente, de hecho, si no está de acuerdo, al menos simpatizaría fuertemente con este punto de vista cuando se enfrenten a casos reales de sufrimiento extremo. Porque, de hecho, podemos caer fácilmente en la trampa de abordar las cuestiones relativas al valor y el propósito desde una posición de filosofar abstracto, bastante desligado de la realidad del sufrimiento extremo. Sin embargo, como señala el filósofo David Pearce, una teoría adecuada del valor debería ser tan cierta en las cámaras de gas de Auschwitz como en el estudio del filósofo. Y cuando hacemos un esfuerzo por considerar cómo sería de hecho encontrar un sufrimiento extremo, se vuelve difícil negar su inmensa importancia y urgencia. Si, por ejemplo, nos encontráramos caminando frente a una casa en la que una persona está soportando un sufrimiento tortuoso, y si estuviéramos en posición de aliviar este sufrimiento sin riesgo para nosotros mismos, ¿no estaríamos entonces en apuros para considerar cualquier otra cosa más importante? De hecho, ¿no estaría probablemente entre las cosas más importantes que podríamos hacer salvar a esta persona del tormento? Elegir pasar de largo y perseguir otros objetivos parecería lo más éticamente incorrecto posible. Y si luego imaginamos una situación similar en la que nosotros mismos somos los que estamos en un estado de sufrimiento extremo, el argumento para considerar el alivio de dicho sufrimiento como una prioridad ética primordial parece aún más convincente. TV escribe. Para quien ha nacido en cuna de seda, el sufrimiento ajeno, no le perturba, ya que jamás ha sufrido, no ha padecido en forma física ni en forma económica. El sufrimiento psicológico, viene después del físico. El sufrimiento físico, el único real, es lo que impacta. Magnus Binding escribe. Sin embargo, en nuestro mejor intento de derivar una teoría racional del valor y la ética, ¿debería importar realmente quién sufre el sufrimiento o qué tan cerca de nosotros ocurre el sufrimiento? ¿No debería valer la pena prevenir el sufrimiento sin importar quién lo esté experimentando y dónde? Si la reducción del sufrimiento extremo es de suma importancia a veces, como cuando nos enfrentamos a él directamente, ¿por qué no siempre? Después de todo, vivimos en un mundo en el que siempre hay innumerables seres que experimentan un sufrimiento insoportable y en el que siempre podemos hacer mucho para aliviar ese sufrimiento. 0.1. ¿Una obligación exigente oscurecida por el sesgo de omisión? Señalar algo que pueda justificar la creación de un mundo con más sufrimiento extremo en lugar de menos, no es ciertamente fácil. Por eso mismo,
tampoco es fácil defender el no hacer un esfuerzo considerable para reducir tal sufrimiento. Imagínese, por ejemplo, si nos ofrecieran alguna ganancia, $100, digamos, para que una persona sea torturada de las peores formas imaginables durante una hora completa. Pocos de nosotros consideraríamos defendible aceptar este trato. A continuación, imagine un caso similar, excepto que ahora se nos pide que paguemos $100 para evitar una hora completa de tortura que de otro modo sucedería. Intuitivamente, el último caso parece fundamentalmente diferente y, sin embargo, los posibles resultados en estos dos casos son prácticamente idénticos. O somos $100 más ricos al precio de permitir más sufrimiento extremo en el mundo, o somos $100 más pobres por la ganancia de crear un mundo con menos sufrimiento extremo. Entonces, si no podemos defender recibir bienes para hacer que suceda un sufrimiento extremo, ¿cómo podemos defender no renunciar a bienes para reducirlo cuando el resultado es prácticamente el mismo? Esta tendencia a considerar los daños causados por actos de omisión mucho más indulgentes que los daños causados por actos de comisión se ha denominado sesgo de omisión. Y en la medida en que nos preocupemos por crear los mejores resultados posibles, debemos tener mucho cuidado con este sesgo. Después de todo, el sufrimiento causado por un acto de omisión sería tan malo para la víctima como si fuera causado por un acto de comisión. Solo nos parece diferente, probablemente en gran parte porque podemos esperar ser castigados y juzgados con más dureza por actos de comisión que por actos de omisión. Sin embargo, si nuestro objetivo principal es crear resultados éticamente óptimos en lugar de obtener la aprobación de nuestros pares, no deberíamos ver a los dos de manera tan diferente como lo hacemos. Se puede objetar que existe una diferencia relevante en el ejemplo anterior en el sentido de que el dinero, así como la mayoría de los demás bienes, tienen un valor marginal decreciente y, por lo tanto, no renunciar a una cierta cantidad de dinero no es lo mismo que negarse a recibir la misma cantidad. Si bien esto es cierto, el valor marginal decreciente no es una explicación plausible de por qué vemos los dos actos en este experimento mental de manera tan diferente. Si lo fuera, consideraríamos aceptable recibir el dinero si tuviéramos $100 menos. TV escribe. Que nos paguen por cada persona que llora, que sufre, que nos importa lo que le pase a otros, que tal vez ni conocemos. Sin embargo, no lo hacemos, y menos en el caso de una persona de riqueza promedio en un país próspero de hoy. La diferencia en nuestra evaluación en este experimento mental probablemente se explica mejor por el llamado efecto dotación, nuestra tendencia a atribuir mayor valor a las cosas porque ya las poseemos. Sin embargo, si bien esta tendencia puede ayudar a explicar la diferencia en nuestra evaluación, no ayuda a justificarla. Por supuesto, uno puede objetar que no es realista pensar que podríamos evitar tanto sufrimiento regalando solo $100. Se pueden decir dos cosas en respuesta. En primer lugar, el punto principal aquí no es la cantidad exacta de sufrimiento extremo evitado, sino que existe una profunda asimetría en la forma en que vemos los actos de omisión y comisión, respectivamente. TV escribe. No es lo mismo que le pase al vecino, a que nos pase a nosotros. Evitamos el sufrimiento de nuestros allegados, pero el del vecino, no nos importa y hasta podemos decir que se lo merece. Magnus Binding escribe. Esta asimetría sugiere que intuitivamente estamos subestimando lo importante que es tomar medidas para reducir el sufrimiento extremo y, por extensión, que subestimamos nuestra obligación de hacerlo. En segundo lugar, si bien no está claro cuánto sufrimiento extremo se puede esperar que reduzcan $100 si se gastan de manera óptima, no es impensable que tal donación pueda reducir mucho más que una sola hora de sufrimiento tortuoso. Esta es una proposición profundamente humillante. Página 4.